Isaías capítulo 40, versículo 3. Aleluya. Dice, un texto súper conocido: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Si usted leyó este texto alguna vez, o si lo escuchó predicar, seguramente sabe que Isaías está profetizando acerca de Juan el Bautista. Que Juan fue esa voz que clamó desde el desierto y que anunció el camino para Jesús, para el Mesías. De hecho, lo mencionamos el domingo pasado en el mensaje anterior acerca del ministerio de Juan. Entonces uno cuando lee este texto, lo primero que se acuerda, los que por ahí hemos escuchado esto muchas veces, es acerca de Juan. Y leemos este texto y decimos, este texto nos habla de Juan. Pero también entendemos que la palabra de Dios es eterna y que siempre tiene algo nuevo para decirnos, y que no solamente cuando leemos una profecía en las escrituras sabemos que si bien habla de este suceso, pero también hay algo que el Señor quiere hablar acerca de nosotros, porque la palabra de Dios es eterna y siempre nos está hablando. Entonces hoy vamos a tratar de ver algunos aspectos que Dios nos quiere mostrar. Amén. Y de algo que quiero hablar primeramente es acerca del desierto, de esta voz que clama en el desierto. Porque siempre que hemos pasado por diferentes luchas, pruebas, procesos, situaciones, esos momentos en el que uno no ve la solución en lo inmediato, que parece que se siente acorralado, que parece que las cosas no se dan, como creyentes hemos dicho, estamos pasando por un desierto. Es como que esa es la calificación que le hemos dado, no es la calificación, pero no me sale ahora la palabra, pero es como que hemos especificado que es ese momento duro el que nos toca pasar. Estamos pasando por un desierto, decimos. Y es como que esa idea está muy insertada en nosotros los creyentes, de que la prueba y la lucha tienen que ver con el desierto, o más bien el desierto tiene que ver con un tiempo de lucha y prueba. Y está bien, porque en parte eso es, pero no es solamente eso, porque yo tengo que comprender también, si voy a las escrituras y veo todas las cosas que están escritas allí y las personas que Dios usó a lo largo de la historia, puedo ver que siempre que Dios quiso traer un cambio de temporada, o que Dios quiso traer una transformación en una persona o en el pueblo de Israel, siempre hubo un desierto de por medio. Siempre Dios primero hizo pasar a la persona por un desierto para que pueda ver después lo que Dios quería hacer. Israel comenzó su carrera cruzando el desierto, saliendo de Egipto y pasando por ese desierto viendo la mano del Señor. David pasó por el desierto también, mientras que Saúl lo buscaba para matarlo. Juan el Bautista, que estábamos mencionando, comenzó su ministerio en el desierto. Él fue esa voz que clamaba en el desierto. Y Jesús, antes de comenzar su ministerio, tuvo que pasar esos 40 días y 40 noches en el desierto, habiendo sido llevado por el Espíritu Santo. Entonces el desierto siempre fue parte del propósito de Dios. El desierto siempre fue parte del plan de Dios para traer una transformación. ¿Por qué? Porque algo que tiene de particular el desierto es que en ese lugar mayormente vas a estar solo. En ese lugar no vas a tener a nadie con quien contar. Les contaba hoy a los hermanos a la mañana que en el primer año que nos tocó estar acá, o sea, hace un año atrás, porque hace 2 años y poquito que estamos, pero el primer año que estuvimos pasando por diferentes crisis emocionales, algunas económicas, pero más que nada emocionales. Entonces uno que por ahí, estando en Buenos Aires, siempre tenía con quién hablar o con quién comentar,
algún amigo o algún otro líder o alguien con quien uno podía conversar de las diferentes situaciones que podíamos hablar más o menos del mismo idioma, por decirlo de alguna manera, y al principio nos encontrábamos que no teníamos con quién charlar. Entonces venían situaciones y buscabas a alguien y mandabas mensajes y nadie te respondía a los mensajes. Entonces yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué no nos contestan? ¿Por qué no nos ignoran? ¿Por qué no nos dejaron así tan solos? Y lo pensábamos en nuestro corazón. Y cuando fui al Señor, el Señor me dijo fuerte y claro, yo te dejé solo. Y el motivo por el cual el Señor me dejaba solo era porque yo necesitaba poder apoyarme solamente en Él y ver lo que Él quería hacer. Porque cuando uno busca ayuda en otra persona, la otra persona siempre va a tratar de darte una solución, siempre que la persona te quiera, ¿no? Pero nos pasaba esto de que por ahí hablabas con alguien y te decía, bueno, vamos a orar. Y es como que era la respuesta, si bien hemos hablado de que el decirle a una persona, bueno, vamos a orar, creemos que la oración tiene poder y que es algo poderoso y que es algo valioso y válido siempre y cuando vayamos a orar. Porque a veces le decimos a la gente, bueno, cuando te cuenta un problema decimos, bueno, vamos a estar orando, y en realidad no vas a orar nada, pero lo querés conformar como para que se sienta más o menos cómodo y le decís, bueno, vamos a estar orando. Es como cuando alguien te habla mucho y no le prestaste atención de nada y le terminás diciendo, bueno, y sí, es todo un tema, porque en realidad no le prestaste atención. Y eso más o menos era lo que nos pasaba. Y sabíamos que había gente que oraba por nosotros, pero necesitábamos por ahí una respuesta, una solución o algo que nadie nos podía dar. Y es allá donde el Señor nos enseñó que ese era el momento donde nosotros teníamos que escucharlo a Él. Fue el momento en donde Dios nos enseñó a poder escuchar su voz con mayor claridad y ver que Él estaba obrando. Ver que Él estaba en la situación, ver que Él estaba en medio de todo. Entonces cuando uno está en el desierto, en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, es en el momento donde yo tengo que aprender a escuchar al Señor. Ahora bien, una de las personas que estuvo en el desierto y que es un ejemplo para nosotros es David. David fue llevado, o se fue, tuvo que huir, en realidad no fue llevado, tuvo que huir al desierto de Judá cuando Saúl lo quería matar. Y el motivo de Saúl para matarlo no era un motivo demasiado racional, porque David había sido una persona que lo sirvió, que le fue fiel, que no trataba de usurparle el trono, no trataba de ser mejor que él, simplemente trataba de hacer su servicio de la mejor manera posible. Sin embargo, el espíritu inmundo que operaba detrás de Saúl era el que buscaba matar a David, porque había un propósito que quería ser destruido. Y en un momento dado, David estaba en medio de esa persecución en el desierto de Judá y escribe una de las oraciones más tremendas y más hermosas que hay en el libro de los Salmos, y quiero que lo puedan leer conmigo en el Salmo 63. ¿Qué dice? Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis ojos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene, pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras, mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. David pudo haber dicho en ese momento, o pudo pensar, pero si yo soy el ungido, si Samuel vino, me ungió, me dijo que yo iba a ser el rey, si el Señor me escogió para esta tarea, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me hace perseguir? Pero aún así, en medio de ese desierto, en medio de esa situación, en medio de esa persecución, él podía decirle estas palabras al Señor. Y algo que yo aprendo de David es que en otro de los salmos
que él escribe en el medio de ya en su vejez, cuando ya su cuerpo no tenía fuerzas y él quería seguir alabando al Señor. Decía: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba a Jehová. Él sometía su alma a que pueda alabar a Jehová. Y algo que quiero que podamos aprender acerca de esto es que nosotros tenemos el poder de gobernar a nuestra alma. Dice la Biblia que Dios le dio a Adán el gobierno sobre todas las cosas. Y aunque Adán lo perdió en ese momento en Edén, cuando Jesús viene y se sacrifica por nosotros, Él recupera todo eso que le fue entregado a Adán. Y parte de eso es el gobierno. Dios nos puso a nosotros para gobernar sobre la creación. Y eso también incluye el gobernar sobre nosotros mismos. El alma es la parte encargada de todas las emociones, de la parte de sentir, pero entre otras cosas también es la que se encarga de traducir lo que el espíritu me está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Somos primero espíritu. No es nuestro cuerpo, lo que hablaba mi esposa, me contaba, me compartía el otro día. No es nuestro cuerpo el que le da vida a nuestro espíritu, sino es que nuestro espíritu es el que le da vida a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el paquete simplemente, pero lo que está ahí, la vida de Cristo, la vida del Señor, la vida que fue puesta en nosotros, está en nuestro espíritu. Ahora, nuestro espíritu es el que habla el idioma del cielo, pero el que traduce lo que el cielo está diciendo para que nosotros lo podamos entender y manifestar es nuestra alma. Y si nuestra alma se sujeta a las emociones, se sujeta a las sensaciones, se sujeta a lo que el corazón está diciendo, en lugar de sujetarse a lo que el espíritu está diciendo, ahí tenemos un problema, porque nos empezamos a mover por emociones. ¿Y qué pasa cuando nos movemos con emociones? Cuando estamos pasando por ese desierto, por esa dificultad, nuestras emociones nos dicen: ¿sabes qué? Larga todo si esto no funciona. ¿Sabes qué? Abandoná, no sigas más si esto no funciona. El alma, cuando se guía por las emociones, empieza a ver que quién me habló, quién no me habló, quién me saludó, quién no me saludó, quién me dijo algo bueno, quién me dijo algo malo, y se encierra en todo eso. Todos sabemos que nos congregamos por el Señor. Todos sabemos que hacemos las cosas por Dios, pero cuando pasan situaciones que nos molestan, ahí es donde nuestra alma empieza a sacar todas esas emociones. Y es ahí a donde yo tengo que entender que mi alma tiene que sujetarse a lo que Dios quiere hacer, para yo poder cumplir el propósito de Dios. Yo tengo la habilidad y el poder de gobernar sobre mi alma. Entonces, no sé si a ustedes les pasó, alguna vez le contaba hoy a los hermanos a la mañana, que muchas veces tenemos personas que cuando van de visita a algún lugar en particular, a visitar a algún pariente, a la madre, a la hermana, al hijo o a quien sea, y de repente vuelven de ese lugar con un mal humor terrible. ¿Seguro fuiste a lo de tu papá? ¿Fuiste a ver a tu hermana? Le decía yo a mi esposa, espero que mi cuñada no escuche el mensaje. Seguro fuiste a ver a tu hermana, por eso tenés ese humor. Y es como que uno se carga a veces del ambiente del lugar y viene con todos los cables cruzados. No sé si a ustedes les pasó, a nosotros nos pasaba. Y que viene con ese cruce de emociones. Entonces yo tengo la habilidad de decirle a mi alma, antes de entrar al lugar a donde voy a ir a visitar: alma, te ordeno que no recibas nada que no venga de Dios. Y te sujetas. Yo le puedo hablar a mi alma, porque mi alma está despierta. Les contaba hoy a los hermanos que a veces los niños tienen pesadillas a la noche y se despiertan con mucho miedo. Las pesadillas desde el vamos no es algo normal, es algo espiritual que viene a perturbar. Pero yo puedo hablarle al niño, a mi hija, mientras que duerme, hablarle a su alma, que su alma está despierta, y decirle: alma de Laura, yo te ordeno que no recibas temor y que no la despiertes con temor. Y sujetar al alma a que obedezca a lo que el Espíritu está diciendo. Entonces mi alma tiene que obedecer al Espíritu y no el Espíritu a mi alma, porque si no nos guiamos por emociones.
Pablo dice en el libro de Efesios que tenemos que caminar en la unidad del Espíritu. Fíjese que dice en la unidad del Espíritu y no en la unidad del alma, porque yo no puedo aliarme a mis hermanos en Cristo por cuestiones almáticas, por cuestiones emocionales, porque si es por las emociones nos vamos a agarrar de los pelos, porque somos distintos, porque pensamos diferente, porque tenemos reacciones diferentes. Todos tenemos nuestra propia mirada de cómo es el mundo, de cómo tienen que hacerse las cosas. Tenemos nuestra mirada personal. Ahora, cuando yo me uno en el Espíritu, escucho lo que Dios está diciendo. Y no me importa si en muchas cosas no estoy de acuerdo con mi hermano. Avanzo con un solo fin. La Biblia dice que en un momento dado, Pablo y Pedro tuvieron un altercado bastante grave. Se ve que discutieron feo, por lo que la Biblia dice. Pero ninguno de los dos abandonó al Señor. Ninguno de los dos dijo, ya fue, no predico más, mirá el problema que me hacen esto. Sino que cada uno siguió avanzando. De hecho, Pedro menciona acerca de Pablo en una de sus cartas, acerca del mensaje de Pablo. Ninguno de los dos se dedicó a sacarle el cuero al otro, sino que avanzaron, porque había una unidad en el Espíritu. Entonces David podía y entendía que aunque estaba en medio de la situación, él podía sujetar su alma para que sus emociones no le ganen la partida, para que sus emociones no lo desvíen del propósito de Dios. Entonces decía, alma, sujetate, porque el Espíritu está hablando. Alma, sujetate, porque el propósito de Dios es el que se está manifestando. Ahora, el texto que leímos dice, voz que clama en el desierto, prepara el camino para el Salvador. Sabemos que habla de Juan, sabemos que está profetizando acerca de Juan el Bautista, pero también entiendo que Dios nos está hablando hoy a nosotros después de que el Mesías ya vino, ya murió y ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Sabemos todas esas cosas, entonces Dios nos sigue hablando ahora. Y cuando el Señor me hablaba acerca de esto, me decía que cuando estás en medio de ese desierto, en medio de esa situación, esa voz tiene que clamar para preparar el camino para lo que el Salvador quiere hacer, para el propósito de Dios que se quiere manifestar. Nos hemos quejado mucho del desierto, de que pasar por el desierto, como que el desierto es una gran tortura, y el desierto nunca fue diseñado para ser una tortura. El desierto está diseñado para que puedas ver la mano de Dios obrar. El desierto está diseñado para que puedas ver los milagros del Señor. El desierto es ese lugar a donde se te queman todos los papeles, donde los cursos de teología no sirven para nada, porque todo deja de tener una explicación. Todo deja de tener un raciocinio, porque el Señor empieza a hacer cosas de la nada. Hoy le decía a los hermanos que muchas veces oramos al Señor y esperamos una respuesta del Señor y tenemos como una idea de cómo Dios lo va a hacer o cómo Dios lo tiene que hacer, y tenemos como que un mapeo de qué cosas Dios va a usar para traer la respuesta. Y Dios hace las cosas de la nada. Dios no necesita un plan B o un gancho o una ayuda para poder hacer las cosas. Les contaba hoy a los hermanos que una vez me entré a trabajar en un lugar para cubrir una licencia, porque había una persona que se iba de licencia 3 meses, entonces yo tenía trabajo por 3 meses. No había otro puesto para entrar a trabajar. Ese hombre volvía de su licencia y yo me quedaba sin trabajo. Entonces yo oraba al Señor porque quería quedar efectivo en ese lugar, quería quedarme en ese trabajo. Y yo pensaba, digo, bueno, el Señor puede responder porque Dios es Dios, puede responder, pero bueno, para que yo me quede efectivo, tienen que echar a alguien, o este muchacho no tiene que volver de la licencia, ya está medio viejo, así que capaz que no vuelve. Y yo me buscaba la idea, pues no había chance, no había forma de que yo entre en ese lugar, porque estaba la gente justa. Entonces alguien tenía que rajar. Entonces yo decía, bueno, el Señor seguramente va a hacer que echen a uno para que yo me quede. Yo creía que Dios me iba a dar el trabajo. De hecho, siempre quedé efectivo en todos los trabajos que entré a cubrir licencia o entré a prueba. Pero yo más o menos le buscaba la vuelta. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Creó un puesto de trabajo solamente para mí, que no había sido necesario nunca antes hasta que yo pisé ese lugar. Y a partir de ese momento ese puesto de trabajo fue necesario.
El Señor lo hizo para mí. Lo hizo absolutamente de la nada. En esta última fábrica que trabajé, cuando entré a trabajar, teníamos horario americano. Allá se llama por lo menos horario americano, que trabajábamos 7 días, descansábamos 1, 7 días, descansábamos 2, y 7 días y descansábamos 4. Entonces te tocaba trabajar sábado, domingo, feriado, a cualquier hora porque eran turnos rotativos. Y medio que se me estaba complicando el tema de congregarme, pero yo sabía que Dios iba a hacer algo. Entonces empecé a orar por mi horario. Señor, yo me quiero congregar, no quiero tener problemas para congregarme. No quiero tener trabajando los fines de semana. Ese turno en toda la historia de la fábrica siempre estuvo. Y yo pensaba, digo, bueno, capaz que me cambian de sector porque yo sabía hacer esto o lo otro, capaz que me ponen en otro lado, que tenga otro turno. ¿Y qué hizo el Señor? Sacó el horario americano solamente de mi sector para que yo me pueda congregar. Solo de mi sector lo sacaron. Lo hizo de la nada. De repente la fábrica entendió que ya no era necesario hacer ese horario. Y lo hizo de la nada, porque Dios crea de la nada. Cuando nos compramos la camioneta, oramos al Señor por un auto. Allá en 2019. Oramos al Señor por un auto. No teníamos ahorro, no teníamos para sacar crédito, no teníamos nada, absolutamente nada. Pero queríamos un auto. No teníamos un auto viejo como para decir vendo vendo un riñón y sumo y compro el auto. No teníamos nada. Pero de repente apareció un dinero que estaba trancado hacía años, hacía como 5 años, del cual ya no esperábamos nada. Apareció ese dinero y nos compramos el auto. Esperamos que el próximo auto venga más o menos de la misma manera, porque no hay plan B, pero ya entendemos que no hay plan B. Pero sabemos que Dios puede crear en medio de la nada, y eso es lo que Dios hace en medio del desierto. La gente de Israel podía pensar en el desierto, bueno, tenemos sed, Señor, bueno, tiene que hacer que llueva. Acá en el desierto es medio complicado, pero bueno, pueden caer unas nubes, metemos unos cántaros ahí para que se llenen y el Señor nos va a dar de beber. ¿Y qué hizo el Señor? Golpea la roca y la roca te dio agua. Se te queman todos los papeles en el desierto, pero ves al Señor obrar como nunca antes lo viste. Es el lugar a donde vos conoces al Dios que estás siguiendo, conoces al Dios que estás sirviendo. Esa es la parte maravillosa del desierto. Bendita la hora que el Señor nos pone en el desierto, porque es el lugar a donde Él quiere que lo conozcamos. Es el lugar a donde Él quiere mostrarse con nosotros. Es el lugar a donde Él quiere mostrar y manifestar sus maravillas delante de nosotros. Bendito sea el Señor por cada vez que nos mete en el desierto. El asunto es que yo no me quede a renegar, porque el tiempo en el desierto va a determinarse por lo que yo crea y por lo que yo vea y por lo que yo hable. Israel tenía que estar de paso en el desierto, ir, cruzar, adorar y seguir su camino y conquistar la tierra, pero se quejó, renegó y estuvo 40 años en ese lugar, aun cuando veían los milagros más maravillosos todos los días de su vida. Una columna de fuego que flotaba en el aire para que ellos no tengan frío, y una columna de nube que estaba también flotando en el aire para que el sol no les dé en el medio del desierto. Les caía pan del cielo todos los días. Brotaba agua de la roca, aparecían codornices de la nada. Su ropa no se gastaba, veían un milagro todos los días. Pero ¿cuál era el problema? Que su alma gritaba más fuerte. Sus emociones gritaban más fuerte. Porque extrañaban comer ajo y cebolla en el desierto, en Egipto. Era más importante extrañar el ajo y la cebolla que ver una columna de fuego flotando en el aire. Porque su alma gritaba. Y el problema de no sujetar mi alma y no gobernar sobre mi alma es que me hace ver lo que todavía me falta en lugar de ver lo que Dios está haciendo. ¿Cómo te das cuenta que tu alma está gobernando? Porque siempre estás viendo lo que no alcanzaste, en lugar de ver lo que ya avanzaste, en lo que Dios está haciendo delante tuyo.
Entonces, si te das cuenta que estás viendo demasiado lo malo, en lugar de ver lo que Dios sí está haciendo, cómo Dios sí obró, tenés que decirle a tu alma: alma, te sujetás y no recibas nada que no provenga de Dios. Escucha al Espíritu, escucha lo que Dios está diciendo, escucha lo que Dios está manifestando. Y el asunto es que muchas veces algo que el alma te dice es que te empieza, y el infierno te dice al oído, que te empieza a mostrar el por qué no te mereces que Dios te conteste, por qué no te mereces que el milagro ocurra. Y si yo voy a las Escrituras, el pueblo de Israel, la mayoría de ellos no se merecía que Dios les conteste, porque renegaban, se quejaban de Dios, se quejaban de Moisés, se quejaban del desierto, se quejaban del todo, del maná y de todo lo que Dios hacía. Sin embargo, el Señor les daba de comer todos los días de su vida a todos, desde el más quejoso hasta el que más obedecía, todos comían. Porque el desierto es el lugar a donde Dios se manifiesta. Ahora, ¿por qué necesito yo que mi alma sea gobernada? Porque cuando la bendición de Dios venga, yo tengo que entender si es la bendición de Dios o si es un estorbo del infierno. Jesús, estando en el desierto, dice la Biblia que Él fue tentado por Satanás. Y Satanás vino con cosas que a Jesús le gustaban, porque Satanás no te va a tentar con cosas que no te gusten, sino no es tentación. Cada uno es tentado de acuerdo a la concupiscencia de su corazón, dice la Biblia. La concupiscencia tiene que ver con el deseo del corazón. La palabra concupiscencia tiene que ver con deseo. Entonces, Satanás sabía con qué lo tentaba a Jesús. Jesús vino a establecer un reino, el reino de los cielos. Pero ya había humanidad en Él. Entonces había debilidades en su vida. Permítanme la herejía de decir que había debilidades que Él venció. El desierto fue para que Él venza esas cosas y decirle a Satanás: Satanás, escrito está. Tenía hambre, tenía sed, hacía 40 días que no comía, tenía hambre, y Satanás lo vino a tentar. Pero Jesús sujetó su alma y dijo: escrito está. Y Satanás tuvo que huir, tuvo que rendirse, porque Jesús estaba parado en el lugar a donde tenía que estar parado. A veces vienen bendiciones que no son de parte de Dios. Por eso mi alma tiene que escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Pero el punto aquí es que si yo estoy pasando por dificultades, por situaciones que quieren venir a desanimarme, y entiendo que estoy pasando por ese desierto, bendita sea la hora en la que Dios me puso en ese lugar, porque Dios se va a manifestar. Bendita sea la hora en donde Dios me paró en ese desierto, porque quiere decir que Él se va a manifestar, que Él me escogió para cumplir un propósito, porque Dios no pone a nadie en el desierto si no tiene un propósito que cumplir, si no se viene un cambio de temporada, si no se viene un tiempo nuevo en donde Dios quiere manifestarse. Dios no te pone en el desierto si no va a venir un cambio detrás de ese desierto. Así que bendita la hora en que vino la prueba, bendita la hora en que vino la dificultad, porque quiere decir que Dios está planeando un cambio de temporada, y este es el momento preciso a donde yo comienzo a ver el obrar de Dios y comienzo a escuchar la voz del Señor, y se va a manifestar en mi vida. Clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Si estás en medio de ese desierto, tenés que comenzar a clamar. Tenés que ser esa voz que clame en medio del desierto para preparar el camino a lo que viene para el Señor. Y le decía a los hermanos a la mañana que este mensaje va de la mano con todo lo que Dios nos viene predicando a lo largo de estos domingos. Cuando vino mi hermano Oscar, que predicó en este lugar, el mensaje de él se llamaba Clama.
Y este mensaje tiene que ver con clamar, con ser esa voz que clama desde el desierto para que el Señor, para preparar el camino al Señor. Después vino el pastor Roberto y predicó un mensaje que tenía que ver con nuestra nueva mente, que nuestra mente tiene que ir primero para que nuestro cuerpo después se posicione en este lugar. Cuando yo estoy en el desierto, tengo que poner mi mente en el propósito de Dios, tengo que poner mi mente en lo que Dios quiere hacer para que mi cuerpo después funcione y vaya en función de eso. Después el Señor nos habló acerca de salvación, de cambiar nuestra mentalidad, de que la salvación venga a nuestros pensamientos. Y la semana pasada el Señor nos habló acerca de que tenemos que estar cerca para saber qué es lo que Dios quiere hacer. Por eso yo tengo que aprovechar ese desierto, ese viaje, ese momento en el que Dios me quiere hablar para estar cerca del propósito, cerca de Él, cerca de su voz, para poder escuchar lo que Dios me está queriendo decir. Así que, mis amados, si estás en medio de un desierto, si estás en medio de una dificultad, es el mejor momento de tu vida, porque estás a punto de ser promocionado siempre que te pares a clamar y a preparar el camino para lo que Dios quiere hacer. Estamos siendo elegidos por parte de Dios, para lo que se viene, para un cambio de temporada y para cumplir un propósito de parte de Él. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie en esta noche.